Muy buenas noches, amigos de la Tapatía el Tirabuzón. Ahora tenemos como padrino de este programa que vamos a tocar lo que nos gusta, que nos apasiona, la lucha libre, cosas acerca de la lucha libre y mucho contenido de sus luchadores favoritos. Y con nosotros, el Rayo Imperial, California King, el Bengala y mejor conocido ante todo el mundo, el profesor Engendro. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Gracias, muy amable, muy agradecido por este espacio y la oportunidad de dirigirme a todos los que siguen esta página de Tirabuzón y la Tapatía. Así es que aquí estamos a la orden, vamos a esperar esas preguntas para darles respuesta. Muy bien, como todo el mundo lo conoce en el ambiente, ya no va a decir por qué, o de hace cuánto le dicen el Cabechilla. Usted debe de haber sido luchador, ¿qué hubiera sido? Pues mira, creo, sin temor a equivocarme, que si no me hubiera ganado el gusto y la vía de la lucha libre, pues hubiera sido policía, porque ese fue uno de mis primeros trabajos en Cancún en aquellos años. De hecho, mi seguro social, hasta el día de hoy, me di de alta siendo elemento de la Dirección de Seguridad Pública en Cancún, Quintana Roo. Le nació ser. Así es. Me apasionaba mucho el hecho de atrapar a los malos y que la gente tuviera un bien común. Eso siempre me gustó. Fíjese, y quiero pensar que el lado que más disfruta de la lucha libre es el rudo. Así es. En todo lo contrario, ¿no? Un gran contraste dentro de la vida de la ley, siempre del lado de la ley, no al margen. Y dentro de la lucha libre, pues llegó el momento en que dejé de ser aquel técnico como el que yo debuté y me convertí en el rudo que soy hasta el día de hoy. Pero un rudo que sabe luchar. ¿A poco no? Así es. Por suerte y gracias a las personas que se atravesaron en mi camino y me ayudaron a apreciar más este hermoso deporte de la lucha libre, sí, me considero un rudo que sabe luchar. ¿Cuántos años ya de luchador profesional? 44 años. Nomás 44 años. Nomás 44. ¿Empezó como en Bengala? Así es. Yo debuté en 1976 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la Arena del Salto, que estaba al mando de José Luis Sombra Azul. Debuté como Mr. Bengala. ¿Cómo le nació luchar? ¿Cómo volteó y ver una escuela de lucha libre? Yo quiero entrenar, yo quiero participar, yo quiero aprender ese deporte. Fíjate que yo lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo viví muchos años en Acapulco, Guerrero, y vivía exactamente enfrente del Hotel Silvias, que es a donde llegaban la mayoría de los luchadores en aquellos años que iban a trabajar a la Arena Coliseo de Acapulco. Entonces, de algún modo, me enteré que los que llegaban allí eran luchadores, y como todos los niños me llamaba la atención y me quedaba allá fuera del hotel viendo a ver a qué hora salían, y de ahí vi salir a muchos luchadores, como por ejemplo Mil Máscaras, El Ángel Blanco, Dr. Wagner, pues creo que la mayoría de las estrellas que iban en aquellos años se quedaban allí en ese hotel. Yo los llegué a ver salir de ahí, y de la misma manera empecé a acercarme a la Arena Coliseo de Acapulco, pero como en aquellos tiempos mis padres no tenían el suficiente dinero como para darme y que yo pagara una función de lucha libre, lo poquito que ellos me daban, me acuerdo yo que lo guardaba y me iba caminando desde donde yo vivía, me iba caminando hasta la Arena Coliseo, y ahí me paraba a las puertas de la entrada y esperaba que llegara algún luchador para cargarle su maleta, que eso era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos en muchas arenas en la República. Era lo típico, ¿no? Que el muchachito de ayuda. Típico, ¿no? Esperar a que llegue el luchador, pedirle que te deje cargar su maleta y de esa manera entrar con él, y te ahorrabas lo que ibas a pagar en un boleto de entrada. Y ya lo poquito que me daba, pues lo utilizaba para poderme comprar un refresco, comerme unos tacos, algo, y disfrutaba. Y creo que de ahí me nació el gusanito por la lucha libre.
¿El niño Raúl Mayo tenía un ídolo o ídolos? Sí, yo siempre idolatré al Santo, idolatré a Dr. Wagner, creo que fue uno de mis máximos ídolos, idolatré a Tinieblas, a Blue Demon, que eran aquellos que salían en las películas conjuntamente con Tinieblas, en aquellas películas de los campeones justicieros. Entonces de chamaco pues todo eso me llamaba la atención y me fui envolviendo sin querer dentro de este hermoso deporte. ¿Quién iba a pensar que sus ídolos después iban a ser sus rivales o compañeros? Así es, tuve la fortuna de que después de conocer a muchos de ellos y de haberles cargado su maleta, cosa de la cual estoy muy agradecido porque ellos me brindaron la oportunidad de poder entrar a una arena y ver una función ahí en Acapulco. Al paso del tiempo tuve la oportunidad de enfrentarme a todos y cada uno de ellos. Creo que lo único que me faltó por hacer compañía o por enfrentarme a él fue al Santo, y me refiero al papá. Es el único señor que yo puedo decir que se me escapó o que no tuve la fortuna de poder estar arriba de un cuadrilátero con él. Cuando usted empezó, ¿ya había retirado? ¿Se había retirado o ya andaba en...? No, él se retiró como en el 82. No, ya, yo debuté en el 76. Así es que sí, ya tenía yo algunos años dentro de este deporte. Pero desgraciadamente no le tocó. Nunca me tocó. Pero con su hijo sí, hizo hasta giras, ¿no? Sí, con el Hijo del Santo sí. Desde sus inicios yo ya luchaba y yo tuve la fortuna de luchar con él muchísimas veces y ver todo su crecimiento, porque puedo decirlo, yo soy testigo fiel de que él fue un luchador que no se hizo única y exclusivamente por la sombra y el nombre del papá, sino que fue un luchador que al paso del tiempo se ganó el respeto de todos y cada uno de los luchadores y de todos y cada uno de mis compañeros en el ring. Fue un joven, porque él así empezó, muy jovencito, a batallar dentro de este magnífico deporte de la lucha libre, y al paso del tiempo aprendió a defenderse y a ganarse un lugar dentro de este mismo deporte. Y aprendió sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así es, porque yo recuerdo muy bien que todo el mundo le cargaba la mano y el muchacho tuvo la entereza y las fuerzas para soportar todo lo que se le vino encima, y el día de hoy, el Hijo del Santo, para mí es un luchador que se ganó el lugar que tiene. No todo es cuestión de cobijarse, él se lo ganó a pulso. Son de los pocos juniors que yo diría que igualó a lo que hizo su papá. Yo creo que luchísticamente, sí, para mí, lo superó. Luchísticamente. Así es. Sí, porque hasta vamos al Santo es otro nivel, hablando de cines, de televisión, revista. Claro, es un monstruo él. Claro. El papá es 100% una leyenda de mucho respeto. El conjunto de todo lo que hizo, pues todos sabemos lo que fue, ¿verdad? Pero aún así, todo el legado que él dejó, el Hijo del Santo, para mí lo superó de una manera 100% limpia, pulcra, y echándole muchísimo esfuerzo a su trabajo y a su desempeño arriba del ring. Y tocando tantito lo dijo del Santo, muchos le critican y hay hasta memes o burlas de que te va a demandar, pero yo digo que está protegiendo su imagen y el trabajo que hizo su papá, ¿no? Claro, de alguna manera es como todo, ¿no? Si tú tienes una casa y de repente llega alguien y se quiere meter a tu casa sin ser invitado, pues lógicamente no es bienvenido. Y todo lo que el Hijo del Santo cuida respecto a lo que él ha hecho, pues creo que es un mérito propio, y no cualquiera puede llegar y se puede colgar o cobijar con lo que otra persona está haciendo para obtener un beneficio. Eso no debería de ser. Con ninguno de los luchadores que hay dentro de este deporte, con ninguno. Ya tocaremos el tema porque alguien quiso también llamarse Engendro, y usted habló con él, ya tocaremos el tema. O sea, cada quien tiene que hacer su propia historia. Así es, y si alguien se quiere llamar como conmigo, pues habla conmigo primero, ¿no? Claro, y vemos, no te quieras colgar de algo. Así es. Por ahí supe que también, cambiando de tema drásticamente, usted fue a Bengala, ¿iba a haber otro Bengala 2? No, siempre Mr. Bengala. No, pero su hermano no iba a luchar. Mi hermano, pero no. Pero en realidad no, él le ganó más la gastronomía, y sobre todo que él
él lo dijo claramente, yo no soporto que nadie me toque, a mí si alguien me toca yo soy capaz que lo mato. Se prende y ya no Sí, es... sí, yo no soy para este deporte. La lucha libre, el deporte es 100% una lucha deportiva. No hay algo 100% de maldad ni para uno ni para otro. Esto es algo completamente deportivo. Sí, como muchas veces se ha dicho, arriba se pueden despedazar, pero abajo el Claro, respeto, ¿no? Claro, hay un respeto. Y díganos, tocando el tema que tanto están diciendo que las viudas del toreo, que siguen viviendo el pasado, yo quiero pensar que vives del pasado porque fue una época casi inigualable, ¿no? Claro, mira, hablar del pasado creo que tiene una importancia bastante amplia para mucha gente. Y lo vemos no solamente en el ámbito luchístico, sino lo vemos en otro tipo de casos, como descubrir una tumba antigua, como descubrir una nueva pirámide, como hacer descubrimientos de medicamentos que se utilizaron o hierbas medicinales hace muchos años y llevarlas al día. Hoy, pues bueno, eso es igual. La lucha libre, pues es antigua, no es de hoy. Y nadie descubre el hilo negro de la lucha libre. ¿Sí? Que ahora nos llamen a nosotros, quienes tuvimos la fortuna de permanecer en la cueva de los independientes, que así se llamaba el toreo de Cuatro Caminos, pues bueno, eso no nos hace ser viudas, ni nos hace ser alguien que se aferre a un pasado. No, todo pasado tiene una historia y toda historia tiene un respeto. Y creo que nosotros, quienes intervenimos en el toreo de Cuatro Caminos en aquellos años, pues malamente llamados las viudas del toreo, porque nosotros no nos separamos de nadie y la lucha libre todavía no está muerta, aunque muchos denigren este deporte y se afanen en matarla, no está muerta. Por lo tanto, la lucha sigue estando vigente con nosotros y no somos viudas de nadie. Bendita lucha libre, Así nunca te es. acabes, Nunca a te pesar acabes. de tantos... A pesar de tantas cosas que han hecho y que han evolucionado supuestamente dentro de la lucha libre. La lucha libre no, para mí no evoluciona. Nada más van descubriendo nuevas formas de trabajar, pero la lucha libre sigue siendo la misma. Más bien se les olvidan las bases de la lucha libre, ¿sí? Que son otras. Aquí brincar, saltar, no los convierte en luchadores. La esencia de la lucha libre es la lucha olímpica, la lucha intercolegial, la lucha grecorromana. Esas son las verdaderas bases de la lucha libre. A nosotros no nos enseñaron cirqueros, a nosotros nos enseñaron verdaderos luchadores. Sí, no son maromas, son rodadas. Claro, así es. ¿Usted qué cree que pasó en ese intervalo? Ustedes 4 o 5 años para salir a luchador y de repente meses, ya ni el año, ya andan luchando. Se acabaron los luchadores o faltaba tanto auge que había de la lucha libre que no tenían de dónde tomar y tuvieron que hacer luchadores al vapor, o por qué esos luchadores... Más bien que yo considero que parte de todo esto llamado búlgaros o productos de una olla express es que han salido todo este tipo de luchadores. Yo no con esto no quiero decir que todos estén exentos de ser buenos luchadores. No, hay muy buenos luchadores hoy en día también. Ha habido muchos jóvenes que han surgido y la verdad mis respetos para ellos. Pero hay muchos otros que se han aprovechado y yo considero que la parte de surgir de la nada y hacerse de la noche a la mañana, eso es las redes sociales. Desgraciadamente ellos no entienden que las redes sociales son importantes siempre y cuando se usen de una manera adecuada, tal y cual como debería de ser. Pero desgraciadamente hoy en día las redes sociales le permiten a cualquiera que brinque y salte autonombrarse un luchador
y sobre todo profesional. Entonces, con grabar una o dos escenas donde participan en un cuadrilátero, sienten que eso ya los convierte en luchador, lo suben a la página, lo suben a las redes sociales y se dan a conocer, cosa que antes no existía. Antes los luchadores se daban a conocer por su trabajo, por la valía que tenían arriba de un cuadrilátero y lo que le demostraban a los verdaderos aficionados a la lucha libre. Porque hoy no quiero con esto demeritar a los nuevos aficionados, pero sí darles un pequeño consejo. Busquen, empápense, llénense de toda esa historia de la lucha libre para que aprecien esto de la manera que debe de ser. Hoy en día, desgraciadamente, se llenan de gozo en ofender, en insultar, en demeritar el trabajo de todos aquellos a quienes ustedes llaman las viudas del toreo o de la lucha libre. Creo que eso no es justo, no es correcto, porque toda esa gente que trabajó tantos años para dejar un legado como el que existe hasta el día de hoy, entre ustedes, quienes en realidad no conocen ni aprecian todo aquel trabajo, pues lo van convirtiendo en un hazmerreír, al igual que todos esos luchadores hechos al vapor, que no tienen la preparación tal y cual como debe de ser. Aunque lo vuelvo a repetir, mis respetos para los jóvenes de hoy en día, quienes sí se preocupan por aprender y se preocupan por prepararse día con día y ser alguien arriba del ring. Aquí surgen rápido dos preguntas. La primera, ¿qué tan difícil era entrar a la cueva de los independientes? Era muy difícil porque, como en toda empresa, los que ya están dentro de no quieren dejar pasar a los demás luchadores porque ellos ya tienen un lugar ganado. Un lugar ganado a base de esfuerzo y de sacrificio arriba del ring. ¿Sí? Entonces, los luchadores de aquellos años batallábamos para ganar tu lugar. No cualquiera llegaba y se podía posesionar, valga la redundancia, de un lugar dentro de la lucha libre. No, tenías que batallar mucho. Ganarte el respeto de los luchadores, ganarte el respeto de los promotores, ganarte el respeto del público, porque aunque ustedes no lo crean, el público es quien en realidad te ponía y te mantenía en un lugar. Desgraciadamente hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día son las redes sociales, hoy en día es la televisión, hoy en día son los promotores que le ven aptitudes a alguien, ya sea por ser carita, por tener un físico más o menos, y porque piensan que es el tipo que va a llamar a las mujeres o a los niños y los va a llevar a una arena. Antes no existía eso, antes era otra cosa. Me ganó la pregunta, porque igual yo puedo ser luchador o estar estudiando lucha libre y llevo apenas un año, pero para que yo me suba a un cuadrilátero, para que yo aparezca en una cartelera de lucha libre, tiene que existir un promotor. Claro, pero los promotores de antes también respetaban este trabajo, no como muchos pseudo promotores que han surgido, ¿no? Antes no, antes los luchadores sabían defender su trabajo del ring y los promotores sabían darle su lugar a todos y cada uno de esos luchadores. No era tan fácil que te ganaras tampoco el aprecio de un promotor. Tenías que demostrar por qué valía la pena, ¿sí? Y tenías que llegar y trabajar y brindarle a toda esa gente que paga un boleto el precio del mismo. Trabajabas, te entregabas. Sabías que tenías que dejar satisfecho al 100% a quien tenía el gusto de pagar un boleto y sacar a su familia de su casa con todos los problemas que había, con todos ¿cómo te puedo decir? Con los peligros que existían, para llevarlos a una arena, ver una función y después regresar a su casa con bien. Entonces, subir a un ring era que el aficionado se sintiera satisfecho con todo aquel esfuerzo que había hecho para llegar hasta el ring a verte trabajar. Porque igual, usted luchó mucho tiempo independiente, en muchas arenas, por toda la República, pero llegabas a una plaza, quiero pensar, al principio llegaba una plaza nueva para usted,
y son celosos también los de la plaza, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que tomar en cuenta que en cada arena hay un público diferente. Y el público de cada arena tiene sus propios ídolos. Entonces no nada más es de que el promotor te programe y tú llegues y el aficionado te tenga que aceptar. No, tú tienes que llegar y demostrarle al aficionado por qué estás ocupando ese lugar en la arena a la cual estás acudiendo a trabajar. ¿Y por qué te ponen a luchar a veces con el ídolo? Claro, claro, que sobre todo eso es lo que se daba en esos tiempos, ¿no? Cada arena en cada ciudad tenía sus propios ídolos y tú tenías que llegar y demostrar por qué estabas ahí. Aunque muchas veces a la gente no le gustara cómo llegabas y tratabas a sus ídolos, pero bueno, eso era parte del trabajo. Y si lo hacías bien, la gente se calentaba, la gente se enfurecía, pero aún así, la gente comprendía si eras un luchador que valía la pena o si eras un luchador hecho al vapor y que fueras un luchador de humo. La gente te ponía en ese lugar. Sí, te quería ver, ya sea, tráigame de nuevo al Alejandro porque quiero que mi ídolo lo vuelva a golpear, quiero que sea la venganza, Claro. o más de alguno le empezó a gustar su lucha. Así es, así es. Y eso se va dando, bendito sea Dios, yo me considero de los luchadores que caía en el gusto de la gente, aún siendo rudo, caía en el gusto de la gente. Le gustaba mi trabajo, le gustaba mi desempeño, y bueno, gracias a eso es que yo tuve la fortuna de ir tantísimas veces a las arenas de la República Mexicana. Tenía mi actuación en muchos lugares porque la gente le gustaba mi trabajo. Y a mí me gustaba que me aventaran la madre, que me dijeran cosas, que me aventaran, porque eso para mí era un logro. Para mí esos eran los aplausos. ¿Sí? Sí, es el aplauso de Rudo. Yo quiero hacerlo enojar, que sacara de casillas al público. Y yo lo lograba, ¿eh? Me daba muchísimo gusto lograr todo eso. Y es algo que pues me llenaba al 100%. Para llegar a ser el engendro, tuvo como 15 que pagar piso y pagó duro. Así es, así es. O sea, ganarme un lugar no fue fácil. Yo batallé mucho. Tanto batallé como para lograr un lugar como engendro, batallé para debutar como luchador profesional. En aquellos años no era de que entrenaras 2, 3 meses o alguien te dijera, no, sí, ya luchas y te subieras. No, no, no. En aquellos años tenías que aprender todas las bases de la lucha libre y aún así, tenías que entrenar muchísimo tiempo para poder subir a un cuadrilátero. No únicamente para luchar, para entrenar. Simplemente tenías que pasar por muchas cosas para ganarte el privilegio de subir a un colchón, como así le llamábamos nosotros. Porque no cualquiera se subía a un ring a entrenar, no. Todo el mundo entrenaba abajo de un ring y tenías que pasar todo un calvario para poder llegar al privilegio de subir a un cuadrilátero a entrenar, no a debutar, a entrenar. Y después de mucho batallar, buscabas la oportunidad para poder debutar. Y si te veían las aptitudes, lo hacías. Y si no, pues ahí te mantenías. Aparte de esos 3 o 4 primeros años, te podías pasar 2 o 3 más. ¿Cuánto tiempo pasó de su primer día de entrenamiento a su primera lucha? Wow. Pues fíjate que yo empecé muy chamaco a entrenar, porque yo debuté a los 16 años. Así es que yo lo que entrené, lo entrené muy bien. Y se puede decir que yo debuté y todavía no sabía, ¿eh? Yo batallé mucho tiempo después de debutar como luchador. Batallé para poderme llamar profesional, porque me tocaron unas que no se las deseo a nadie. Aprendió a las malas. Aprendí a las malas. A mí nadie me facilitó nada. Desgraciadamente para mí, en aquellos años, aún a mi corta edad, yo lo que tenía era un buen físico y una estatura adecuada. Y eso me valió que yo subiera a luchar. Pero el precio que yo pagué por aprender en el camino fue mucho. Pero aún así estoy agradecido y si tuviera que volver a recorrer ese mismo camino, lo haría con todo el gusto del mundo, porque amo este deporte, porque este deporte, de la misma manera que me ha quitado muchas cosas, me ha dado demasiadas. Me quitó la oportunidad de
de conocer a mis sobrinos en su etapa de niños, ver esa transición de niños a jóvenes, de jóvenes a adolescentes, de adolescentes a adultos, porque yo no tuve la oportunidad de disfrutar de mis hermanos al 100%, de mis sobrinos, inclusive de mi propia madre. Es poco lo que la he podido disfrutar, pero lo que la he disfrutado con mucha calidad, con mucha humanidad y con mucho cariño sobre todo, porque bendito Dios, si ella no me hubiera traído a este mundo, Engendros no existiera. Yo estoy sumamente agradecido con mi madre por el simple hecho de haberme traído a esta vida, pero sobre todo por la educación y los valores que me dieron desde pequeño. Sí, iba a hacer una pregunta ahorita, pero por eso los luchadores de antes, los luchadores que se forjaron a sangre, sudor y lágrima, subían al cuadrilátero, y a los nuevos, o más bien a los inexpertos, o que todavía no sabían luchar, la famosa frase, no le doy ni la hora. Así es, y no nada más era no le doy la hora, sino simple y sencillamente te bautizaban, pero no te bautizaban nada más el día de tu debut, no, te bautizaban las veces que querían, porque lo mismo luchabas por primera vez en Cancún, luchabas por primera vez en Chetumal, luchabas por primera vez en Mérida, luchabas por primera vez en Villahermosa, y así tantas y tantas. En toda la República. Por primera vez. Entonces todo el mundo te iba bautizando y todo el mundo te iba calando y todo el mundo iba viendo si valías o no valías la pena en este deporte o por qué tenías un lugar dentro de él. Entonces era muy difícil recorrer todo ese camino para llegar a lo que hoy estamos platicando. Era muy difícil, no era fácil, no era nada fácil, pero lo vuelvo a repetir y lo repito con mucho gusto. Me siento muy afortunado de lo que he logrado dentro de la lucha libre, sin demeritar a todos y cada uno de los compañeros con los que me he enfrentado, porque gracias a ellos he obtenido la poca experiencia que tengo, porque no he aprendido aún el 100% de la lucha libre, porque jamás la voy a aprender. Esto es tan sui generis y tan variante, que del luchador que menos piensas aprendes algo en el mejor momento. De cualquier luchador se aprende, hasta lo que no se debe de hacer, se aprende. Así es, de todos obtienes un aprendizaje. Su primer maestro, ¿cómo se llamaba? Mi primer maestro fue León Cortés, en Chetumal, Quintana Roo, en los pastos del Injuve en aquellos tiempos. Pastos, porque yo entrenaba en el pasto. No entrenaba ni siquiera en un lugar que tuviera un colchoncito, algo así. Colchoncito, un cartoncito. No, yo entrené en el pasto, así como lo escuchan, en el pasto. Cuando yo terminaba mis primeros entrenamientos, yo recuerdo bien que meterme al baño, a echarme un regaderazo, me sabía gloria, porque hasta ese momento me podía quitar un poco la comezón que yo sentía en mi piel. Porque rodar en el pasto, caer en el pasto, pica, y tener que agacharte y buscar entre el pasto la piedrita, aquella que te había lastimado cuando caías, y echarla a un lado, yo esa es la manera en que aprendí, yo esa es la manera en que empecé mis entrenamientos. Yo no empecé en un colchón, ni siquiera en un cartón, yo empecé en el pasto a entrenar. Una pregunta que siempre me ha seguido, quiero saber la respuesta, a lo mejor usted me la puede decir, o igual, ¿por qué es tan difícil que un junior iguale o supere al padre? Pues mira, es como una maldición, ¿no? Dicen. Pues sí, lo que sucede es que ser siempre una segunda parte no es nada fácil. Cargar con lo que alguien más ya logró, con lo que alguien más ya hizo, no es tan fácil, es muy difícil mantenerte en ese mismo camino, porque es muy fácil, es más fácil salirte del camino que seguir dentro de. La vereda es muy difícil cuando alguien te deja tanta responsabilidad en tu camino, es muy difícil. Eso lo platicaba fuera de la entrevista. Yo, en mi opinión muy personal, yo le doy gracias a Dios de no ser hijo, sobrino,
primo de alguien que fuera muy fuerte dentro de la lucha libre, porque así aprendí a forjar mi propio camino y a tratar de hacer mi propio destino. Yo lo he hecho, sin la ayuda de nadie, más que de aquellos que en algún momento han confiado en mi trabajo y han confiado en mi desempeño arriba del ring. Pero todo lo que Engendro representa hoy en día, me costó muchísimo trabajo lograrlo, me costó muchísimo trabajo llegar a tenerlo. Y es algo que yo creo que tiene más valor, tiene más mérito y le agarras más cariño. Fíjense, una vez platiqué con el hijo de un luchador, es buen amigo, es el hijo del señor Blackman, y él me dijo, yo no quise, es muy, muy difícil este camino y yo no lo quiero. También se agradece eso, ¿no? Que no quiso seguir los pasos y, bueno, la veo fácil, mi papá es un ídolo, es estrella, pues yo voy para allá. Claro. Hay que también reconocer que no sirves para eso. Se necesita mucho valor también, para Sí. hacerlo, porque muchas veces, pues los padres tienen puesto el puntito en su corazón en que uno de sus hijos pueda seguir sus pasos y pueda llegar a hacer lo que uno logró o sobrepasar lo que uno logró, que es lo que prefiere uno. Sí, que no cometa los errores que tú Claro, cometiste. Sí, y que siempre logre más de lo que nosotros logramos. ¿Sí? Pero es muy difícil, no es muy fácil, no es fácil hacerlo. Y también aceptar que no puedes hacerlo, también requiere mucho valor, no es fácil nada más decir, no, yo no puedo seguir este camino. Así. Estaba contando una anécdota que yo creo que nadie se la sabe. En sus inicios quiero pensar que fue eso, que llegó a un pueblito y no había gente. Así es. Usted me la cuenta y con nosotros nos va a contar la historia el Santo de Oro o Santo Dorado. El Santo de Oro. Santo Dorado, díganos esa. Así es, fíjate cómo son las cosas. Cómo al paso del tiempo te das cuenta que en algún momento caíste en lo que tú no estás de acuerdo, ¿no? Que es tener el nombre de otra persona. Hace muchos años, cuando yo empezaba, en aquellos tiempos en Quintana Roo, me acuerdo bien que había un promotor que hizo una gira. Entonces, en un camión de esos de carga común y corriente, ahí llevábamos las tablas del ring, todos los accesorios, las lonas, y nosotros encima de ese camión, porque ni siquiera era un promotor que tuviera el transporte adecuado para llevar a los luchadores que participábamos en esa función, íbamos todos encimados en ese camión de carga, y en una camioneta aparte iba el promotor y 2 o 3 personas que eran las importantes para esa gira. Pues me acuerdo que llegamos a un pueblo de Quintana Roo, se llama, para ser exactos, José María Morelos, y llegamos y se armó el ring, y en un carrito se anunció la función. Al llegar la hora de la función, veíamos que la gente no acudía, y la gente no llegaba. Entonces el promotor empezó a preocuparse, y dijo, oye, no puede ser posible, dice, ya casi es la hora de la función y no hay gente. Tenemos que hacer algo para que esto se solucione, porque no hay ni para comer, ni gasolina, ni nada, y pues tenemos que buscar la manera. En realidad no sé de quién fue la idea, pero alguien hizo mención de algo. Dice, oiga, ¿y si anunciamos al Santo de Oro? Santo de Oro, pues ¿cómo que el Santo de Oro? Si ni siquiera viene en el cartel ni nada, no, pero pues todo el mundo al Santo lo aprecia, pero pues no podemos poner a alguien como el Santo porque vamos a tener un problema, pero vamos subiendo a alguien como el Santo de Oro. Y en ese momento, ese día y en esa función, yo me convertí en el Santo de Oro, que fue la primera y única ocasión en la que yo participé en una función con ese nombre. Pero quiero decirlo como anécdota, que en ese tiempo ese nombre salvó la función, ese nombre salvó todo el grupo de luchadores que íbamos, porque la gente
cuando lo empezaron a anunciar, la gente empezó a llegar. Si tú quieres, fue algo mágico, ¿verdad? Pero el simple hecho de anunciar al Santo de Oro en esa función, Lo identificaban con el otro. tal vez, y hizo que la gente acudiera a la arena. Y tuvimos una magnífica entrada. Total que al final de la función, todos pudimos disfrutar una torta, un refresco, y pudimos seguir al siguiente poblado donde se llevó la siguiente función, sin la participación del Santo de Oro. El Santo de Oro fue único para esa función en José María Morelos, y te estoy hablando más o menos como del 77, 78. Ah, ya no lo puede demandar. ¿Sí? Aparte es su amigo. Hace muchísimos años. Pero bueno, nos dio la fortuna de disfrutar de una torta y un refresco. Los buenos amigos, yo me incluyo, tengo la fortunísima suerte, privilegio de ser su amigo. Gracias. Lo conocen con un apodo. ¿Desde hace cuánto sale ese apodo? Ese apodo salió hace muchísimos años. En paz descanse mi buen amigo Ari Romero, el gato, Lucha Rosazo. Lucha Rosazo. Él y yo hicimos pareja muchos años en Ciudad Juárez y fuimos conocidos como los carniceros del ring. Ay, no más, suavecito, ¿no? Suavecito, suavecito. Entonces, en aquellos años, él tenía la costumbre de llegar y saludar y oye, ¿y cómo estás? No, pues bien. ¿Y cómo te sientes? No, pues bien. Y le decía yo, así es, cabecha, cabechilla, cabe mesa, cabe de todo, me decía. Y de ahí se fue quedando el apodo del cabechilla. Pero este apodo ya tiene más de 30 y tantos años. Hoy en día tengo la fortuna de que la mayoría de los compañeros, tal vez si les preguntas por Raúl Mayo, no saben quién es, pero si tú les mencionas la palabra de, oye, fíjate que conozco al cabechilla, o oye, fíjate que todo el mundo te va a relacionar y todo el mundo sabe quién es el cabechilla. Así como muchos lo conocen aquí, como en Engendro. Así es. Si alguien pregunta, oiga, ¿el Rayo Imperial? Pueden decir, no, pues no lo conozco. Claro, el Rayo Imperial fue un nombre que surgió, Usted lo inventó. sí, en 1980, que fue cuando yo debuté en Ciudad Juárez. Debuté con ese nombre como el Rayo Imperial. Y te voy a contar la historia de este nombre. Este nombre no tiene nada que ver con haberle buscado un algo pegado al señor Rayo de Jalisco, don Max Linares. No, mis respetos para él. Ese nombre surgió simple y sencillamente como algo que nadie se imagina. En 1980 iba yo viajando de la Ciudad de México a Ciudad Juárez con Ernesto Pérez, mejor conocido como el Samurái en Ciudad Juárez, un luchadorazo en toda la extensión de la palabra. Él fue el que me llevó en esos años para allá. Cuando íbamos en el tren, pues hicimos una cantidad grandísima de horas en el trayecto de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en aquellos años. Y en el camino íbamos pensando, bueno, ¿y qué nombre te vas a poner? ¿Con qué nombre vas a luchar? Porque yo venía de ser Mr. Bengala, que es con el nombre que yo debuté en el 76 y con el cual luché hasta 1980 que yo salí de Cancún. Entonces en el camino íbamos buscando que yo le decía, pues mira, a mí me gusta algo que tenga que ver con el imperio. A mí me llama mucho la atención todo lo que tenga o lo que esté relacionado con lo imperial, con aquella majestuosidad de los reyes y todo eso. Pues me dijo, el imperial, pues sí, pero hay que ponerle algo más. Lo del imperial nada más como que no suena, hay que buscarle algo, ¿qué le podemos poner? Entonces, pensando, llegué a la conclusión, dije, bueno, espérame, si nos ponemos a ver, yo me llamo Raúl Mayo, y las dos últimas letras de mi nombre, y las dos primeras letras de mi nombre y las dos últimas letras de mi apellido, si las juntan, se convierten en Rayo. Y de ahí surge la idea
de convertirme en Rayo Imperial. De hecho, la máscara que yo utilizaba en aquellos tiempos traía unos rayitos a los lados y traía una coronita. ¿Usted la diseñó? Así es. Por la cuestión de lo imperial, de los reyes y todo lo que me gustaba, fue que le puse una coronita aquí en el frente de la máscara y unos rayos a los lados. Y así surge el nombre del Rayo Imperial. ¿Qué color era su equipo? Las primeras letras de mi nombre, las dos últimas letras de mi primer apellido, conforman la palabra del rayo. Y los colores, a mí siempre me ha gustado el rojo y el negro. Entonces, mi máscara era de ese color, negra con rojo. ¿Y California King? California King ya creció con el tiempo. En aquellos años yo me llevé a un luchador muy bueno, que en esos años vivía en Cancún, en Mérida, para ser exactos, pero él era nacido en la Ciudad de México. Entonces yo me llevo a Antonio Rodríguez, conocido dentro de la lucha libre en México, en el tiempo del Pabellón Azteca, como el Cholo. Pero cuando yo me lo llevo de Mérida, él luchaba como Señor Tormenta. Entonces me lo llevo a Ciudad Juárez y se convierte en Aquaman. Y luchamos un tiempo. Cuando él pierde la máscara como Aquaman y yo luchaba como Rayo Imperial, me dice un día, oye, fíjate, ¿cómo ves si vamos sacando un nombre? Pues, ¿cuál sería? Dice, pues algo relacionado con los cholos. En ese tiempo estaba muy de moda todo, y sobre todo viviendo en la frontera, ¿sí? Entonces diseñamos el equipo, buscamos algo apegado a los cholos, pero con un poquito más con un poquito de cambios, porque los verdaderos cholos son hombres muy bien vestidos, a la línea. Y los antiguos cholos que van, los pachucos así. Sí, no son aquellos andrajosos que andan ahí, no. Nosotros buscamos algo diferentito a los cholos, entonces optamos por los pantalones, aquellos de pincitas, pero con unos tenis y unos paliacates amarrados a los tobillos. Y subíamos con una camisetita de Scorpions, de todos aquellos grupos metaleros, unos tirantes, unos guantes con estoperoles, subíamos un sombrerito, el típico de los cholos que le llaman allá tambitos, un sombrerito muy bien alineado, con unos lentes oscuros, y subíamos lo que originalmente usaban los cholos en aquellos años. Después de aquella lujosa vestimenta, acostumbraban subir con una gabardina muy bonita, muy limpiecita, muy bien alineada. Y de esa manera nacen los California King. ¿Usted el primero o el segundo? Yo era el primero y mi pareja Antonio, quien después de un tiempo yo me voy a México a luchar como California King, y él se va al Pabellón Azteca y se convierte en el Cholo. Pero ellos somos quienes formamos originalmente a los California King, Rayo Imperial y mi pareja Antonio Rodríguez, el Cholo. ¿Cuánto tiempo lucharon juntos? Pues luchamos bastante tiempo con ese nombre, porque hicimos giras por toda la República, trabajamos en todos lados, y es un excelente luchador, un magnífico olímpico, que la verdad, mis respetos. Es otra de las grandes fortunas que yo tuve, el que él estuviera y formara parte de mi crecimiento como luchador, porque tengo mucho que agradecerle, tengo mucho que darle un lugar a él, porque él me enseñó a defenderme de muchas maneras. Un excelente luchador. Una pregunta que parece que una vez se la hice en la radio, pero quiero hacérsela aquí en este canal. Supongamos, de 1000 personas que empiezan a entrenar lucha libre,
¿cuántos llegan a profesional? Wow. De 1,000. Sí. Si lo vemos con la exigencia Sí, de con aquellos usted. tiempos, Ajá. como debe de ser, pues tal vez lleguen unos 10 o 15. Y de esos 10, 15 a ser estrellas. Todo depende de su desempeño arriba del ring. Tú puedes darle muchas actitudes a un joven en un gimnasio, pero su desempeño arriba del ring puede ser muy diferente. Eso es algo que aunque muchos no lo crean, así es, porque yo conozco magníficos, pero magníficos luchadores. Que dicen, este es mejor que yo 1000 veces. Sí, así es, y que desgraciadamente nunca surgieron. Pecho frío. Sí, nunca tuvieron un buen lugar, pero que son, y conozco muchísimos, que te pueden agarrar y te dan una arrastrada, pero con la mano en la cintura y con la otra amarrada. Pero desgraciadamente no tuvieron la fortuna. ¿El por qué? No lo sé. Como también conozco a muchos que están muy lejos de ser un magnífico luchador. Limitados, para no decirle tan feo. Sí, pero que tienen la fortuna de tener un don llamado carisma o ángel, y son Un angelotototote. Sí, son los máximos ídolos arriba de un cuadrilátero y ante un público local. 100%, porque los he visto, los he convivido, ¿sí? Y tengo amigos inclusive que son de esa talla que estoy llamando, ¿sí? Que no necesitaban más que levantar una mano, y lo digo con todo respeto y con todo cariño porque él sabe cuánto lo quiero. Uno de ellos es Rocky Star, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Creo que es el máximo ídolo a nivel luchístico que existe en Ciudad Juárez. Ojo, hay muy buenos luchadores en Ciudad Juárez, magníficos, pero no tienen el poder que él tuvo arriba de un cuadrilátero. Y son mucho mejores luchadores ellos, inclusive algunos que ya se nos adelantaron, fueron mejores luchadores que Federico Ramírez Ibarra, es su nombre, de Rocky Star. Pero aún así, Rocky por mucho les ganaba en cuestión de que un dedo que levantara, una mano que enfocara el cielo, Toda la gente. y el gimnasio se caía, El gimnasio municipal José Neri Santos de Ciudad Juárez se venía abajo, con todas y cada una de las presentaciones. Y el día de hoy sigue vigente, no como luchador al 100%, pero sigue dentro del gusto de la gente, con todos sus souvenirs que vende, y te digo, considerado hasta el día de hoy como el máximo ídolo de la lucha libre juarense. Eso me da pie a una pregunta. ¿También muchos luchadores se quedan en su zona de confort por eso? Aquí soy ídolo, aquí yo soy estrella, ¿para qué me voy a probar experiencias en otro lado donde no voy a pegar? Así es. Mira, por ejemplo, uno de ellos, precisamente hablando de la gente que prefiere quedarse en ese confort, fue Sergio Aguirre, en paz descanse, cinta de oro, quien fue un magnífico luchador en toda la extensión de la palabra, pero en toda. De hecho, por ahí hay un problemilla de dos compañeros, parece ser que pelean el nombre de cinta de oro para seguirlo manteniendo dentro del gusto de la gente, ¿sí? Pero hablando específicamente de Sergio, el original cinta de oro, en paz descanse, ese era un luchadorazo, y él fue llamado a la Ciudad de México para trabajar como tal, y él prefirió, con todo lo que le ofrecieron, quedarse en esa zona de confort en Ciudad Juárez. Tal vez porque ya tenía su familia, porque ya tenía un lugar estable, porque estaba, valga la redundancia, dentro de ese círculo de confort, y prefirió no tener las grandes actuaciones en esos grandes locales que todo el mundo quiere estar ahí. Él fue de los afortunados que
que lo llamaron. Pero él prefirió quedarse en esa zona de confort y ahí quedó y ahí falleció. Pero también dejó un legado luchístico bastante grande, porque te hablo de luchadores que Flama Roja, el Legionario, Máquina 45, el Pandita, Freddy Krueger, los Scorpio Cholos que existían en Ciudad Juárez en aquellos años, ahora siguen la suerte de sus hijos, el Zorro, el Látigo, había muchísimos, el Crazy Boy 33, el Crazy Boy 32, magníficos luchadores, todos de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una cuna grandísima de lucha libre, que yo viví 11 años ahí, te puedo decir que todos ellos fueron parte de mi aprendizaje. A muchos de ellos les debo lo poco o mucho que ya haya logrado de experiencia, se la debo a ellos, porque fueron 11 años de convivir con ellos, de luchar con ellos, de estar al lado de ellos. Entonces, la verdad, Juárez es una cuna grandísima de luchadores. Usted estaba en Juárez cuando se va al toreo, ¿verdad? Así es. ¿Usted ya era estrella ya en Juárez? Sí, Rayo Imperial en Ciudad Juárez era una superestrella, porque te puedo decir aquí sin jactancia alguna, que si tú vas a Ciudad Juárez y mencionas Rayo Imperial, más de uno, más de dos sabe quién es el Rayo Imperial. Mucha más trayectoria que la de Engendro en Ciudad Juárez. O sea, usted dejó esa zona de confort por irse a probar. Y no en cualquier lado, un lugar donde ya tenía fama de que no cualquiera iba a llegar ahí. Ahí estaban los independientes duros y buenos. Y fuertes, mucho más fuertes. ¿Qué le dio eso de irse a arriesgar? Pues en primer lugar, el hecho de que yo ya había trabajado en la Arena México. Yo ya había tenido la oportunidad de formar parte del elenco coliseíno, de la empresa mexicana de lucha libre, que era como se llamaba en aquellos tiempos. Yo tuve el privilegio de estar ahí. De hecho, mi debut con la empresa en aquellos años, bien recuerdo, fue el Máquina, el Super Máquina de aquí de Guadalajara, Sangre Chicana y un servidor como California King, para enfrentarnos a Atlantis, a Lismar y al Kiss de Tijuana. Ese fue el programa en el cual yo debuté para la empresa mexicana de lucha libre en 1985. ¿Buena tercia se enfrentaron? Claro que sí. Entonces, yo siempre he sido afortunado en ese aspecto. Yo llegué a la Arena México, obtuve un buen lugar, perdí la primera cabellera, la perdí con Tony Salazar. Mi primer lucha de campeonato mundial en la Arena México fue precisamente con el Super Kiss de Tijuana en la Arena México. Yo tuve la oportunidad de pisar todas las arenas para las cuales se trabajaba dentro de la empresa mexicana de lucha libre. Entonces, cuando yo me lastimo, me regreso a Ciudad Juárez bajo el esquema de recuperarme de la rodilla y regresar nuevamente a la Arena México a la temporada grande. Pero una vez estando en Juárez, yo dije, bueno, yo ya probé lo que es la empresa mexicana de lucha libre. Hay otro lugar muy importante, que es la Cueva de los Independientes. Entonces yo quería llegar ahí. Para esto pasaron algunos años en los cuales yo seguía trabajando, seguía luchando, seguía preparándome, porque desgraciadamente, sin decir nombres, en este ambiente es tan celoso que muchos compañeros estrellas llegan a donde está uno como local y conviven contigo y te ofrecen y te dicen, yo te ayudo, yo te llevo, yo te pongo, mientras están ahí conviviendo contigo. Una vez que se van, se olvidan del ofrecimiento. Entonces, así pasaron varios años en los que yo seguí. Yo luchaba en Juárez, luchaba en Estados Unidos, luchaba en Monterrey, luchaba en Laredo, luchaba en Tijuana, luchaba en Torreón, en Gómez Palacio Durango, todo, y cada temporada me iba yo 2 o 3 meses a luchar a Cancún, Chetumal, Isla Mujeres, Cozumel,
Campeche, Ciudad del Carmen, Mérida, Valladolid, Tecash, algún lugar de esos. Ese era todo mi circuito, el que yo me manejaba y me manejaba y me manejaba. Entonces, al paso del tiempo, un día Tambita, Panchito, en paz descanse, mejor conocido como el elefante volador, un día me dijo: oye, Cabechilla, dice, ¿no te quieres ir a luchar a México? Le dije: ¿a dónde? Me dijo: al toreo de Cuatro Caminos. Dije: ay, mi brother. ¿Qué más ¿Tú quisiera? sabes cuántas veces me han ofrecido llevarme al toreo? ¿Y cuántas veces me han dejado con esa ilusión y nunca se ha dado el caso? Dijo: no, pero estás hablando conmigo, no estás hablando con otro, y yo te llevo. Dije: pues sí, sí estaría bien. Yo creo que ya un poco desanimado, acepté su oferta. Recuerdo que un día llegó a mi casa en Ciudad Juárez y me dijo: Cabechita, necesito que me des unas fotos y necesito que apuntes un número de teléfono. Dije: va. Yo en realidad le di las fotos como por seguir el juego del ofrecimiento, pero sin tanto valor a que se iba a hacer. Sin tanta fe. Sí, sin tanta fe, porque ya había pasado yo por eso muchísimas veces. Entonces resulta que le entrego las fotos y me dice: apunta un número de teléfono. Ya lo apunto y me dice, esto fue un fin de semana, me dice: me voy a México. El martes a las 2 de la tarde quiero que me marques a este número. A las 2, no se te vaya a olvidar. Dije: no, no se me olvida. Y se fue. Total, que el día martes le digo a mi esposa: oye, ¿cómo ves? Y le hablo a Panchito. Dice: pues háblale, no pierdes nada. Ay, hija, pero es que ya me lo han hecho tantas veces. No importa, no importa. Dice: no pierdes nada. Dice: agarra el teléfono, dice, márcale y sales de dudas. Pues así fue. Marqué por teléfono y recuerdo que me contestó Amezcua, en paz descanse, que estaba junto con el Foquito y con Bad Blue en la oficina del señor Maines en México en ese tiempo, y me contestan el teléfono. Digo: disculpe, habla fulano de tal, y no estará por ahí Tambita, necesito hablar con él. Me dicen: ah, sí, cómo no, aquí está esperando su llamada. Pues todavía cuando en ese momento me contestan así, yo sigo incrédulo y dije: me están bromeando. Total, que me contesta Tamba, le dio muchísimo gusto que yo no haya fallado en la llamada y todo, y me dice: no, Cabechilla, ni sabes, dice, ahorita te voy a pasar al señor Maines para que platique contigo. Dije: ahí sí ya no me la creía yo. Dije: el señor Maines, pues era el promotor, el mero jefe de la arena del toreo de Cuatro Caminos. Así que se va a tomar el tiempo de estar platicando conmigo. Me dice: espérame, déjate lo paso. Ya otra persona en el teléfono: hola, señor Mayo. Hola, señor. Le habla a Carlos Maines. Ah, caray. Carlos Maines. Sí, señores. Oiga, dice, pues lo han recomendado muy bien aquí conmigo. También te ha hablado maravillas de usted. Ah, pues muchas gracias, señor. Dice: así es que mi pregunta es, ¿le gustaría trabajar conmigo? Dije: no, pues sí, sí me gustaría, señor. Dice: ahí le va. Otra pregunta. ¿Usted no es el California King que hace unos años me pidió unas fechas y me las dejó aquí tiradas? Dije: ah, caray. No, señor. Creo que me está usted hablando de mi pareja, de Toño. Ah, sí, sí, creo que así se llama. Digo: sí, Toño es el otro California King y él está allá en la Ciudad de México. Ah, bueno, pero no es usted. Le dije: no, no, señor, no, señor. Ah, bueno. Pues le voy a pedir un favor. Dentro de 15 días, el día martes 5 de noviembre, usted va a debutar conmigo en la Arena Querétaro. Aquí lo espero y aquí platicamos. Por favor, no me vaya a quedar mal. Déjeme paso a Tambita. Y ya contesta Tamba nuevamente: ¿qué pasó, Cabecilla? ¿Ya viste? Te dije que yo...
Dije, Cabechita, me estás cotorreando. Estás jugando conmigo. Me dijo, no, Cabechilla, ¿cómo crees que voy a jugar contigo? Yo te dije que te iba a traer a México y te voy a traer. Ya te dieron la fecha y todo, ahora no me vayas a fallar y nos vemos el día 5 allá en Querétaro. Pues así quedó, mi hermano. Yo todavía colgué el teléfono y esa plática la tenía yo aquí y decía, no puede ser, si de eso he querido y eso he pedido. Pues bueno, total que así quedó. De esa manera fue como el señor Maínez me dio la oportunidad de ir a trabajar. Te voy a contar una anécdota. Resulta que yo llego el día 5 de noviembre a la ciudad de Querétaro y subo a luchar. Para serte honesto, recuerdo más la fecha y los elementos con los que trabajé de 1985 que los de 1990 cuando llegué y trabajé en Querétaro. Y te voy a explicar por qué. Resulta que yo subo a luchar enmascarado como el engendro y cuando termino de luchar voy directo a buscar la oficina del señor Maínez ahí en la arena. Toco la puerta, me meto, platico con él y le digo, señor Maínez, muchísimas gracias por haberme traído a luchar, pero le voy a pedir un favor. Dígame, señor Mayo, si usted fuera tan amable de dármelo de mi boleto de regreso para Ciudad Juárez, pues le agradecería mucho el detalle. Me decía, caray, ¿y por qué? Digo, no, señor, es que yo siento que esa lucha que vi estuvo malísima. Digo, me sentí re mal, señor. Me decía, caray. Dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, dígame, señor Maínez. Dice, ¿ya entró a los vestidores? Le dije, no, señor. Bueno, allá en los vestidores, los martes aquí en Querétaro, hay una lista donde usted puede ver los días que va a trabajar en la semana. Esa misma lista la puede ver los lunes en Puebla. Y de ahí en fuera los puede usted ver en la semana en Ciencias 40 en la colonia Escandón. Dice, así es que le voy a pedir por favor que vaya, vea usted esa lista y regresa a hablar conmigo. Ah, ¿cómo no, señor? Ahí voy y me meto a los camerinos, pregunto por la lista, total que me dan una tabla con unas hojas y veo la lista. Martes, Querétaro. Miércoles, Celaya. Jueves, Toluca. Viernes, Arena Nesa. Sábado, Arena Cuernavaca. Domingo, Toreo de Cuatro Caminos. Lunes, Puebla. Y martes, regresaba yo a Querétaro. ¡Wow! Me fui para atrás. Dije, no puede ser. Y ya me regresé a la oficina con el señor Maínez. Ya toqué de nuevo, me recibió y me dice, ¿qué pasó, señor Mayo? ¿Ya vio la lista? Le dije, sí, señor. Dice, pues ya verá que por trabajo no paramos. Usted está muy bien recomendado conmigo y tiene trabajo toda la semana. ¿Está bien, señor? Dije, no, ya está re bien, señor. Bueno, dice, entonces no se preocupe. Dice, mire, ahorita el fresero lo va a llevar a un lugar donde usted se va a quedar hoy aquí a descansar. Mañana van a pasar por usted, lo van a llevar a Celaya, de Celaya se lo van a llevar a Toluca, de Toluca se lo van a llevar a la Ciudad de México, lo van a instalar en un hotel y en la noche van a ir por usted y lo van a llevar a luchar a la Arena Nesa. Y ya el lunes nos vamos a ver usted y yo en la oficina. Mientras usted lo van a estar moviendo, mientras usted aprende a conocer y a moverse aquí en la ciudad. Y digo, así fue la historia de mi llegada y mi debut para la empresa del Toreo de Cuatro Caminos, para los independientes. Así trabajé. Y ahí empezó mi historia porque tuve que empezar a abrirme camino, a pesar de que yo había luchado con casi la mayoría de ellos por fuera, en la República Mexicana. El llegar a la cueva era otra cosa. Y lo constaté el domingo que debuté en el Toreo de Cuatro Caminos. Me fue como en feria. ¿Se acuerda contra quién? Contra los villanos.
contra los villanos, y en mi esquina estaba el doctor Wagner, y si no mal recuerdo, creo que era el Indómito. Que por cierto, el doctor Wagner hasta me dijo, oye, brother, dice, ¿tienes problemas con ellos? ¿Con los villanos? Le dije, no. Dice, pues te están cargando la mano. Le dije, no, no hay problema. A mí me encantan los golpes. Ya llegará su momento. Y sí, efectivamente, en el transcurso de la lucha, si llegó el momento, les respondí tal y cual me estaban tratando, pero el recibimiento que me dieron fue increíble. Y ahí entendí que para poder mantenerte en un lugar tenías que echarle ganas y abrirte paso, porque nadie me iba a regalar nada. Y bendito sea Dios y la fortuna, logré encajar con todas esas grandes estrellas del torneo de Cuatro Caminos, y bendito sea Dios, de ahí empecé a hacer la historia de mi equipo. Profe, pues esta es la primera parte, esperemos que sean muchas más, porque hay que contar de profesor Engendro muchísimo, ya tocaremos el tema de que usted se le reconoce como profesor de la lucha libre. Yo tuve la fortuna y la dicha de estar en una función donde alguien que es reconocido, Group Panther, le dijo a usted profesor. Gracias. Sí, entonces, no se lo dijo cualquier persona. Sí, entonces, tocaremos también estos temas y un poquito más en la segunda parte cuando se pueda. Y recuerden, amigos, estamos pendientes con más invitados. Gracias, profe.